Link de la página donde saqué la historia estará en la descripción de este video y sin nada más sigamos con la parte 16 de esta historia de Inuyasha y Sango Complicado Amor. Capítulo 16. La resolución de Aome. El radiante sol de mediodía se alzaba impasible en el cielo, mas sus cálidos rayos eran opacados por nubes grises que suavizaban el calor de la tarde y brindaban una fresca brisa que parecía anunciar que la lluvia estaba indecisa. Asomar o no la cabeza entre las nubes. El tranquilo paisaje parecía capaz de embelesar a cualquiera, mas para todo hay sus excepciones, y en este caso la excepción era un chico mitad bestia que no podía estar más lejos de la somnolencia, y es que estaba tan enojado que bien podría confundírsele con un animal rabioso. Tenía sujeto por la túnica al monje Miroku, quien había caído al suelo por la fuerza con la que Inuyasha se había abalanzado contra él. «Ahora mismo me vas a decir qué ocurrió entre tú y Sango», demandó, con apremio Inuyasha clavando sus dorados ojos llenos de ferocidad en los del monje que intentaba en vano zafarse de las garras del mitad bestia. «¿De qué demonios estás hablando?», preguntó con dificultad Miroku. «Ni finjas extrañarte, que lo he visto todo», aseguró Inuyasha amenazante. «Miré cómo volviste a poner tus sucias manos sobre Sango, aun cuando ya te había advertido que». Pero se calló súbitamente al darse cuenta que Miroku empezaba a reír, lo cual ya era de por sí difícil con Inuyasha asfixiándolo. «¿Acaso parece que te estoy contando algún chiste?», dijo Inuyasha irritado, levantándolo un poco del suelo al jalarlo más por la túnica. «¿Así que estás enojado por eso?», preguntó Miroku incrédulo y hasta algo divertido a pesar de que le faltaba el aire por la fuerza con la que Inuyasha le sujetaba el cuello de la túnica. «Vaya que eres un idiota, Inuyasha. Repite eso y serás hombre muerto», exclamó el aludido levantando el puño que tenía libre, listo para asestar un golpe en la cara de Miroku. «He dicho que eres un completo idiota». Esta vez Inuyasha no se detuvo a pensarlo dos veces y dirigió su puño hacia Miroku, pero para su sorpresa este lo alcanzó a detener con algo de dificultad, para después hacer uso de su báculo y golpearlo, quedando así libre de Inuyasha, lo que le permitió ponerse en pie y recuperar el aliento. Inuyasha esperó a que Miroku se restableciera un poco para después echársele encima, pero antes de que volviera a cerrar su puño Miroku había empezado a hablar. Aome se encontraba de pie frente al árbol sagrado, no se había movido de allí desde que hablara con Kikyo. Trataba de pensar. Quería saber qué era lo que Kikyo tenía en entre manos para pensar que aún tenía oportunidad de quedarse con el amor de Inuyasha, pero no podía soportar la idea de que lo consiguiera. Estaba tan triste y enojada al mismo tiempo que todavía seguía preguntándose cómo fue que se le había escapado el amor de Inuyasha con tanta facilidad. Temía que Kikyo usara alguna artimaña extraña para atar a Inuyasha, pero ese era un desesperado intento de su parte por sentirse mejor, pues bien sabía que Kikyo nunca había necesitado utilizar ningún artificio para atraer a Inuyasha, e incluso en varias ocasiones había intentado alejarlo sin éxito. Pero ahora todo era diferente, y sabía que la sacerdotisa no pensaba alejar a Inuyasha, sino todo lo contrario. Fue entonces cuando aquel oscuro sentimiento volvió a filtrarse en su alma, inundándolo todo de oscuridad y tristeza. Detestaba sentir celos y más aún cuando esos celos los ocasionaba la sacerdotisa Kikyo. Se censuró a sí misma tratando de frenar los negros pensamientos que estaban a punto de estancarse en su cabeza, decidiendo que no podía quedarse sin hacer nada, debía de tratar de impedir el encuentro entre Inuyasha y Kikyo. Aome caminó a toda prisa en dirección a la aldea, deseaba con todas sus fuerzas encontrar a Inuyasha antes de que Kikyo lo hiciera y esperaba poder encontrarlo en el último lugar en el que lo había visto, pero cuando llegó allí, él ya no estaba. Se dirigió a prisa a la cabaña de la anciana Kaede, pero cuando cruzó el umbral solo encontró a una adormilada Kirara acurrucada entre los dos trozos del Iraikotsu de su ama. La gatita ni siquiera pareció darse por enterada de su presencia, al igual que tampoco se percató de cuando volvió a salir. La joven sacerdotisa comenzaba a desesperarse y desde lo alto de la colina donde se encontraba la cabaña escrutó la zona en busca de alguien que le pudiera informar dónde se habría metido Inuyasha. Su primera opción fue tratar de divisar a la anciana Kaede, pero al no verla pensó que estaría atendiendo a algún enfermo. En ese preciso momento miró una figura conocida al lado del único camino que se dirigía a las afueras de la aldea. Era Sango quien permanecía inmóvil en su sitio.
Se preguntó a qué debería, pero no tenía tiempo que desperdiciar y comenzó a ir en aquella dirección. Le parecía una verdadera ironía que fuera justamente a ella a quien le preguntara por el paradero de Inuyasha y sonrió amargamente al pensar que Kikyo y ella se disputaban algo que ya no les podía pertenecer a ninguna de las dos. Estaba ya a mitad de camino cuando casi se tropieza con algo muy suave. Oh, Shippo, eres tú. Soltó luego de que casi por suerte esquivara al pequeño zorrito. ¿Aome quieres ver la lagartija que he atrapado? Preguntó el pequeño Shippo más alegre al encontrarse con alguien a quien presumir su nueva adquisición, que asustado porque una colegiala estuviera a punto de aplastarlo con el pie, me ha costado un montón atraparla, era rapidísima, pero al final, yo lo he sido más. En este momento no puedo, Shippo, se disculpó distraídamente Aome tratando de ver a Sango en la lejanía, pero más tarde me encantaría ver todos los insectos que eres capaz de atrapar. De acuerdo. Asintió entusiasmado el zorrito para luego agregar, ¿estás muy apurada? Sí, respondió sin prestarle mucha atención, pues tenía la vista ocupada. Estoy buscando a Inuyasha y, ¿de veras? Preguntó el zorrito como si acabara de hacerlo muy feliz con aquel simple comentario, pues cuando lo encuentres te encargo que le des una buena carga de conjuros, de esos que lo obligan a estamparse en el suelo cuando dices, abajo. E imitó la expresión que hacía Aome cuando convocaba el hechizo del rosario que Inuyasha llevaba al cuello. No te preocupes, lo haré, dijo Aome con la esperanza de desembarazarse del pequeño zorrito tan pronto como le fuera posible, pues cada segundo que corría se inquietaba más, ya empezaba a imaginarse escenas en las que Kikyo encontraba a Inuyasha y le pedía que se fuera con ella al infierno, a lo que el joven mitad bestia asentía sin oponer resistencia. Pues me alegro. Continuaba Shippo sin reparar en que Aome apenas se le prestaba atención, porque el muy malvado me ha pisado la colita al pasar y ni siquiera se ha detenido a disculparse, y no es que me haya dolido, porque soy muy fuerte y apenas si he llorado un poquito, Shippo. Exclamó Aome repentinamente, interesada en la perorata del zorrito, Inuyasha ha pasado por aquí. Sí, afirmó sin darle mucha importancia, te decía que el muy malvado me ha, ¿en qué dirección ha ido? Lo cortó algo afectada, fue corriendo hacia allá, dijo señalando el lugar donde se encontraba Sango, pero luego tomó el camino que conduce al bosque después de pasar por los sembradíos de arroz. Gracias, Shippo. Dijo Aome abrazándolo con efusividad, me has sido de gran ayuda. Prometo ver todos los bichos que recolectes más tarde. Shippo pareció bastante conforme con esta respuesta, pues se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja que le duraría toda la tarde. Aome, sin dudarlo un segundo más, se puso en camino para tratar de encontrar a Inuyasha, pero no siguió la ruta que Shippo le indicara, sino que decidió seguir directo hacia el bosque para después dirigirse al camino que llevaba a las afueras de la aldea, esto puesto que ahora tiempo, y de paso evitaba la bochornosa situación de encontrarse a Sango. Corrió tan rápido como pudo, pero al poco rato ya estaba agotada y tuvo que acortar el paso para tratar de aligerar el dolor en las costillas que le ocasionaba el exceso de esfuerzo físico. Cuando por fin llegó al punto donde empezaba el bosque tuvo que andar con más rapidez, pero con más cautela, y es que a cada paso temía encontrarse con Kikyo, a quien se imaginaba en actitudes hostiles casi infantiles. Continuó caminando por largo rato, cada vez se sentía más desesperada y empezaba a temer que estaba perdida, pero cuando creyó que ya no podría dar un paso más, escuchó voces lejanas, las cuales parecían estar enfrascadas en una plática acalorada. Aome, por prudencia, pensó que lo mejor sería que no llamar la atención, esto en caso de que se topara con extraños, por lo que disminuyó su paso e hizo tan poco ruido como pudo. Cuando estuvo suficientemente cerca logró distinguir sin ninguna dificultad la voz de Inuyasha, que parecía molesto, entonces cuando se dio cuenta de que ya se encontraba cerca del camino de la aldea. Lo primero que le pasó por la cabeza fue pensar que había fallado en su cometido y charlaba con la sacerdotisa Kikyo, pero al instante siguiente percibió que la otra voz no era de mujer, y que era justamente la voz del monje Migoku. Aome se inquietó, no entendía que tendrían esos dos que estar hablando tan lejos de la aldea, iba a intervenir, pero luego una idea le vino a la cabeza, pensó en Sango inmóvil frente al camino y en lo ocurrido la noche anterior, así que prefirió no hacerse notar y acercarse solo lo suficiente para observarlos mejor. No le costó mucho trabajo encontrar el arbusto idóneo, de donde, estando agazapada podía estar suficientemente alejada para que Inuyasha no notara su presencia y a la vez, ver y escuchar todo claramente.
De verdad, Inuyasha, decía Miroku frotándose el cuello, aparentemente dolorido. No puedo comprender cómo es que la señorita Ome y Sango pueden fijarse en ti, en especial, teniendo tan mal carácter. Si vuelves a insultarme, pedazo de espera, ¿qué acabas de decir? Se extrañó Inuyasha, quien no estaba seguro si había escuchado bien, pero no, estaba más sorprendido que Aome, quien no podía estar más atenta. Ahora eres tú quien finge extrañarse, ironizó Miroku. Si no mal recuerdo, ayer parecías estar muy seguro de los sentimientos de Sango hacia ti, ¿no? ¿Qué? Exclamó Inuyasha rojo como tomate. Claro que no. Yo no estoy seguro de nada. Ya veo, dijo Miroku con aire de suficiencia. Entonces estabas a punto de asfixiarme por algo de lo que no estás seguro. Qué suerte la mía. No intentes cambiar mis palabras. Tampoco eludas mi pregunta. Aome veía con asombro el rostro exaltado de Inuyasha, pero no tenía idea a qué pregunta se refería, y es que dicha pregunta se había formulado al inicio del encuentro, antes de que ella estuviera presente. ¿De qué te serviría una respuesta? De cualquier forma no harías nada al respecto. ¿Quieres apostar? Dijo Inuyasha a la vez que se remangaba el saco rojo, que había sido tejido con hilos de las ratas de fuego. Siendo franco, Inuyasha, puntualizó Miroku quitándole importancia al gesto amenazante del mitad bestia. ¿De qué te serviría golpearme por haber besado Sango si de cualquier forma no piensas tomarla en serio? Y mira, que eso es mucho decir ya que tú mismo la besaste anoche en el templo. ¿Y a ti quién te ha dicho que yo no la tomo en serio? Aome abrió mucho los ojos y se tapó la boca con las manos para contener un sollozo que estuvo a punto de escapársele, y en cuanto consiguió parpadear, sus ojos se anegaron en llanto. Quería creer que Miroku solo lo había dicho para fastidiar a Inuyasha, pero él ni siquiera había intentado negarlo. No podía creerlo. Inuyasha había besado a Sango y aún así se había atrevido a verla a los ojos, preguntándose qué la había hecho enojar, aunque tristemente pudo comprender que él no tenía por qué sentirse culpable si no la amaba. En ese caso, se le adelantó el monje. Deberías de ir a hablar con la señorita Aome. Estoy harto de que me digan que tengo que hablar con Aome. Se quejó Inuyasha a gritos recordando su conversación con la anciana Kaede, aunque lo hizo más por ocultar sus nervios que por otra cosa, sin siquiera imaginar que esas palabras hacían estragos en el corazón de la joven sacerdotisa quien seguía escuchando, sin fuerzas para huir de allí. Hablaré con ella cuando se me dé la gana. Vaya, que eres egoísta, susurró resignado el monje más para sí mismo que para que Inuyasha lo escuchara. Espero sinceramente que Sango no sufra mucho a tu lado. Y dicho esto comenzó a caminar como si nadie lo hubiera interrumpido. Espera. ¿A dónde crees que vas? He dicho que regreses. Gritó con autoridad. Tú no te mueves de este sitio hasta que no contestes lo que te he preguntado. Miroku se volvió, pero tenía tal cara de enojo que Inuyasha tuvo que tragar saliva. ¿Qué es lo que no entiendes? Preguntó muy molesto. Has ganado. Sango te quiere a ti. Realmente eres un ciego si no te das cuenta, y eres aún más imbécil por dudarlo. Aome trató de enjugarse las lágrimas de los ojos, pero no importaba. Cuanto lo hiciera, gruesas lágrimas volvían a resbalar por sus mejillas. Cada vez se sentía más tonta, y es que gracias a las crudas palabras de Miroku podía ver las cosas de otra manera, aunque esto no la ayudara a sentirse mejor, y es que acababa de comprender que Sango se encontraba en la misma situación que ella, quizás mucho peor, pues al igual que ella, amaba a Inuyasha. Pero, argumentó Inuyasha perplejo ante tal revelación, yo vi cómo ella corría tras de ti, trataba de despedirse. Contestó con fastidio. ¿Qué no ves que trato de marcharme? ¿Y lo que ocurrió en la cabaña de Kaede? No ocurrió nada en la dichosa cabaña. Exclamó cansinamente. Y en todo caso, de haber ocurrido algo la culpa sería tuya, ya que fuiste tú quien la dejó a solas conmigo cuando saliste tras la señorita Aome. Al verse aludida, Aome levantó la vista, pues después de lo que Miroku dijera, no había podido mantenerla en alto. Yo no la dejé a solas contigo. Se defendió, repentinamente ofendido. Allí estaban esa vieja molesta y Shippo, pero diste prioridad a la señorita Aome, ¿no es cierto? Y luego apoyó el rostro en su mano como quien medita algo importantísimo. Ahora que lo pienso, ¿no has pensado cómo podría ella interpretar eso? ¿De qué hablas? Dijo inesperadamente avergonzado de sus actos. Yo no, ese es el problema contigo. Solo piensas en cómo es que tú te sientes, le reprendió. Eres un egoísta. Inuyasha, ¿acaso te pasó por la cabeza cómo debió sentirse Sango cuando corriste tras la señorita Aome, o cómo se ha sentido la señorita Aome cada vez que vas tras la sacerdotisa Kikyo?
Claro que no. Solo te interesa lo que ocurra contigo, y luego vienes, con intención de romperme la cara solo porque te sientes inseguro de lo que Sango siente por ti, como si tuvieras algún derecho. Inuyasha se quedó perplejo, como desorientado. Luego de escuchar todo lo que el monje Miroku acababa de decir, Aome en cambio habría preferido morirse en ese momento que escuchar una palabra de más de aquellas realidades que la lastimaban tanto. Sin embargo, Miroku suspiró. Realmente espero que sepas cuidar de Sango, de lo contrario lamentaré no haber sido más insistente. Dio unos pasos hacia Inuyasha, y le tendió la mano. Inuyasha aún parecía estar procesando la información que acababa de escuchar, así que apenas si reaccionó ante tal gesto, y cuando por fin le dio la mano al monje intercambiaron un apretón tan torpe que bien podía haber dado risa. No dijeron nada más y por fin, después de tantas interrupciones, el monje Miroku pudo seguir con su camino. Aome permaneció agazapada en él mismo durante un rato más, no se sentía con fuerzas para regresar a la aldea después de lo que había escuchado y tampoco se había atrevido a salir de su escondite luego de que el monje se marchara. Ahora le parecía de ínfima importancia que Inuyasha se encontraba aquí o no, y le habría sido imposible soportar una charla con él tras los develamientos de los que había sido espectadora. Se preguntaba cómo había conseguido Miroku hablar con tanta naturalidad de algo que seguramente lo hería de igual forma que a ella, y aunque trató, le fue imposible articular ni una palabra para impedir que Inuyasha regresara a la aldea cuando lo hizo. Estaba casi segura de que iría en su busca para hablar con ella, como le había sugerido Miroku, pero era suficientemente cobarde como para no atreverse a enfrentarlo en ese mismo momento, y es que no quería presentarse ante él dando un espectáculo de niña sufrida. Quería demostrarle que a pesar de intenso dolor que le provocaba aquel desamor, ella aceptaría su decisión, sin intentar interponerse, tal y como en otra ocasión, muy lejana ya, dijera de su romance con Kikyo. Esperó en aquel sitio lo suficiente para desahogarse de aquella intensa tristeza que la paralizaba, esperó lo suficiente hasta que las lágrimas se le secaron en las mejillas y tuvo fuerza para ponerse en pie. Caminó sin ánimo ni prisa, bordeando el bosque como lo había hecho antes, aunque en esta ocasión no volvió a la aldea y caminó de largo. Pretendía llegar al sitio al que Inuyasha seguramente iría a buscarla, y es que, después de haber llorado tanto por aquel chico mitad bestia, lo único que quería era escuchar de su boca todo lo que había escuchado a encubiertas, para así poder decirle lo que pensaba, y al igual que Miroku, según escuchó, lo había hecho con Sango, y entonces encontrar el valor que necesitaba para poder despedirse. Casi rió cuando pensó en cuán diferente había imaginado ella la despedida y en lo difícil que pensó que sería en aquellos momentos. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que como estaban las cosas, resultaba aún más duro. No tardó mucho en llegar al lugar en que deseaba esperar a que Inuyasha la encontrara, más cuando divisó el pozo que la trajera hacía ya mucho tiempo a la época feudal. Se impresionó al ver a la anciana caer asomada en el pozo, como quien busca algo que se le ha caído. Aome, muchacha, dijo la anciana cuando se percató de la presencia de la joven a sus espaldas, qué gusto me da verte. Empezaba a creer que después de la discusión que tuviste con Inuyasha esta mañana te habrías ido sin despedirse. No negaré que lo pensé, respondió Aome acercándose a la anciana, pero jamás podría irme sin despedirme de todos. Tal como lo pensaba, opinó la vieja sacerdotisa cuando Aome se acercó lo suficiente, mas no parecía decirlo por el anterior comentario de la joven. ¿Has estado llorando, cierto? Aome, quien tenía los ojos hinchados y rojizos, no había reparado en aquel detalle y trató en vano de disimular su rostro ante la mirada diestra de la anciana. No hay necesidad de que trates de ocultarlo, querida. El llanto es algo que no debería avergonzarte, en especial si esas lágrimas derramadas son por la persona amada. ¿Cómo lo sabe?, preguntó levantando nuevamente el rostro. No es necesario ser un genio para percatarse de que Inuyasha no es la persona más comprensiva del mundo, dijo la anciana con naturalidad. ¿Qué ha hecho esta vez? Aunque he de confesarte que estoy segura que él más que nadie desea saber la respuesta a esa pregunta. Aome sonrió con melancolía antes de responder. Por esta única ocasión soy yo quien tiene la culpa de todo, explicó, con voz apagada. He sido yo quien se ha empecinado en creer que tiene algún derecho sobre Inuyasha cuando nunca ha sido así, y ahora sufro al darme cuenta de que él nunca me había visto de la misma manera que yo a él.
Te comprendo, dijo Kaede palmeándole la espalda, comprendiendo tardíamente que el único problema entre la sacerdotisa y el mitad bestia era justamente que ya no había problema. Deberías hablar con él, en este momento debe de estar como loco buscándote. Yo no estaría tan segura, susurró dolida Aome, a quien le dolía escuchar la misma recomendación que momentos antes Miroku le hiciera a Inuyasha. Pues no toleraré que sigas sufriendo de esta manera, resolvió la anciana. Iré ahora mismo a buscar a Inuyasha para que venga a hablar contigo y digan todo lo que tengan que decir, de lo contrario terminarás muriendo de tristeza. La anciana ya había echado a andar, cuando Aome la retuvo. En realidad, empezó como si decir aquellas palabras le costara un gran trabajo. Quisiera que llamara también a Sango y a Shippo, creo que ya ha llegado el momento de partir y quisiera que vinieran a desearme suerte. La vieja sacerdotisa asintió, comprensiva y continuó su camino a la aldea para cumplir la última petición de Aome. Continuará.